Ahora empezaremos a ver los diferentes métodos para hacer la evaluación de proyectos de inversión. Inicialmente trabajaremos con los elementos estáticos y después veremos métodos que hacen la equivalencia del dinero en el tiempo. En todos los casos, nosotros estaremos viendo cuál es el fundamento teórico de ese método, veremos sus ventajas, veremos sus desventajas, haremos una aplicación práctica sobre la evaluación de un proyecto de inversión y después evaluaremos dos proyectos de inversión para ver cómo se hace el proceso de toma de decisiones en la selección de los proyectos. Al final de cuentas, estudios de ingeniería económica de formulación y evaluación de proyectos de inversión deben considerar el rendimiento que un proyecto dado puede llegar a producir. No se debe de olvidar que las suposiciones con las que hemos estado trabajando previamente en buena medida cubren el punto de vista privado. Así que la pregunta fundamental es si con el tiempo una inversión de capital propuesta y sus erogaciones asociadas se pueden recuperar mediante ingresos, además de ofrecer un rendimiento que sea suficientemente atractivo en comparación con los riesgos implicados y usos alternativos potenciales. En este punto es donde se deben definir los criterios de decisión. Estos implican la existencia de algún índice, medida de equivalencia o base de comparación que resuma las diferencias significativas entre alternativas de inversión. Debe entenderse que no existe una receta mágica y única para evaluar las diferentes propuestas de inversión, y que esto termina siendo una especie de pócima en donde se emplean varios métodos, pero lo importante es que los mismos se encuentren en sintonía con la dinámica de la firma y de los encargados de tomar la decisión. Así, un criterio de decisión viene a ser una regla o procedimiento que describe cómo seleccionar oportunidades de inversión de manera que puedan alcanzarse ciertos objetivos específicos, pero no debe de olvidar que en definitiva son recomendaciones que se deben ponderar con otros análisis. Los métodos más comúnmente aceptados y empleados en la evaluación financiera de proyectos de inversión están basados en el flujo de caja descontado, que viene a ser la representación de los diferentes flujos monetarios asociados al desempeño del proyecto a lo largo del tiempo. Lo anterior básicamente es simular las variables económicas asociadas a cada proyecto durante su operación futura. Así se relaciona la inversión con los egresos y los ingresos, bajo ciertas suposiciones de costo de capital y deseos de ganancia por parte del inversionista. Se pueden obtener así indicadores sobre la efectividad financiera del proyecto analizado. Debe entenderse que esta propuesta es tratar de predecir el futuro en el desenvolvimiento del proyecto. Bajo este estudio, esto implica suposiciones sobre el comportamiento del consumidor y en general del mercado con el que vamos a trabajar. Pero antes de iniciar las descripciones de los diferentes métodos, hablaremos de la suposición esencial de certidumbre. Vamos a plantear las condiciones básicas de los modelos que emplearemos para evaluar un proyecto de inversión. Ciertamente son simplificaciones y las mismas buscan que se entiendan los métodos que analizaremos y obviamente en un punto se sale de estas simplificaciones. Algunas de ellas en este curso, las otras se verán en otras asignaturas. Así que, los proyectos serán analizados bajo los supuestos simplificadores conocidos como suposición esencial de certidumbre, los cuales se pueden resumir como cada proyecto opera en el mercado crediticio perfecto. Recuerde que esto marca unas condiciones con las que se empezó a analizar el concepto de equivalencia del dinero en el tiempo y se apoya en las siguientes propuestas. Los proyectos son indivisibles, de manera que cuando se realiza una evaluación se hace a un solo proyecto y no a dos o más, que son tratados como uno solo. Esto así evitará rechazos de proyectos que fueron adosados a malas propuestas. Los proyectos son mutuamente excluyentes. Con fines didácticos y bajo simplificaciones, las comparaciones que se hagan se dan solo para seleccionar un único proyecto, desechando los otros. Una relajación de esta simplificación se hará cuando se estudie el próximo tema. Los proyectos son independientes. Como un complemento a lo anterior, su posición se debe evitar hacer análisis equivocados al dividir artificialmente un proyecto, ya que se corre el riesgo de aceptar el proyecto que está subordinado a otro, que también será rechazado. Finalmente, los flujos de fondos deben ser considerados después de impuestos. Consideración muy importante, ya que es posible que el impuesto sobre la renta puede llevarse poco más de un tercio de las ganancias y esto puede hacer rechazar un proyecto que no lo logra. Bajo estas condiciones, la rentabilidad deseada. De entre diferentes puntos de vista, los criterios de valoración y selección de inversiones pueden ser divididos en dos grupos, y los mismos son estáticos, al no tomar en cuenta la equivalencia del dinero en el tiempo, en donde se pueden emplear diferentes relaciones contables, así como otros métodos, por ejemplo el periodo descontado.
Dinámicos, en donde se toma en cuenta la equivalencia del dinero en el tiempo, lo que implica trabajar con una tasa de descuento que posteriormente analizaremos. Aquí tenemos el valor presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros métodos. Periodo de recuperación de capital, técnica que busca el número de periodos requeridos para generar y recuperar totalmente la inversión inicial a partir de los flujos netos de caja producidos por ella. Esto implica que se trabaja para una tasa de interés igual a cero. Este método también es conocido como payback. La fórmula podemos ver que es una sumatoria de cada uno de los flujos netos esperando que sea a cero. El método consiste en hallar el número de periodos sigma que haga cumplir la ecuación planteada, donde los y sub t son los flujos de fondo para cada periodo. Es posible que la recuperación sea en una cantidad exacta de años, pero también puede suceder que pasen varios años y una fracción. En ese caso, se deben calcular los meses del último periodo para la recuperación de la inversión inicial. Las ventajas. Es muy simple de entender y fácil de calcular, ya que es muy intuitivo y que se realiza una simple operación algebraica. Se puede utilizar como una cota razonable en proyectos envueltos en inestabilidad política, alto nivel de incertidumbre. En estos casos, de alguna manera el proyecto bajo estudio debe depender del actual status quo, o con tecnología cambiante, muy en particular para generar sustitutos más económicos. Ya que este método da preferencia a los proyectos de corto alcance en el tiempo, reduce la posibilidad de pérdidas por obsolescencia, aunque razonablemente hablando, esto debió haberse incorporado en el diseño del proyecto. Y puede ser usado en momentos de iliquidez, ya que al recuperar el dinero de forma, digamos, rápida, da oportunidad de volver a invertirlo en otro proyecto. Ya que solo se contabiliza hasta el momento de la recuperación nominal de la inversión inicial, este método no toma en cuenta el flujo neto de fondos luego del periodo de recuperación. Esto puede provocar que en comparación entre dos opciones se deseche una cuyos beneficios hacia el final crecen notablemente. Ese es un grave problema de no visualizar todo el proyecto. Pero lo que se puede considerar su peor deficiencia radica en que no toma en cuenta el valor cronológico del dinero, lo cual deja de lado el costo de capital y deja en el aire la tasa de ganancia del proyecto. Esto obliga a trabajar en términos reales, ya que incluir la inflación estimada puede implicar errores asociados a la ilusión monetaria. A pesar de estas dos graves deficiencias, se emplea usualmente en firmas que atraviesan una crisis de liquidez y firmas que buscan y alientan las ganancias de corto alcance. En el fondo, no olvide que los objetivos de una firma marcan la pauta de las herramientas que se deben de emplear.